Hace poco pasé un momento crítico en mi vida. En esos momentos, cuando nosotros desesperadamente comenzamos a clamar y a hablar a nuestro Señor, y sabemos de que Él tiene la respuesta, pero necesitamos esa respuesta que sea rápida y urgente. En esos momentos de desesperación, yo quería de que el Señor me respondiera ya. Pero ¿sabe qué? En lugar de ver la respuesta, el Señor se quedó en silencio. Y eso se siente como una mezcla de vacío, de confusión y a la misma vez de soledad. Y hay muchas personas que lo describen como si Dios nos hubiera abandonado, como si nosotros estuviéramos caminando solos en este mundo lleno de oscuridad y que no haya respuestas a nuestras oraciones. Y eso es lo que vamos a hablar en estos momentos. El silencio de Dios no es una ausencia y no significa de que Dios nos haya dejado, pero al contrario, es una de las estrategias más frecuentes que el Señor va a seguir utilizando. Hoy vamos a hablar sobre las 7 razones por las que Dios guarda silencio en esos momentos donde más lo necesitamos. Y quédate hasta el final, porque la 7ª va a cambiar la forma en la que nosotros oramos a nuestro Señor. Soy Julián Mendoza y esto es Discípulos de Cristo. Para entender el impacto del silencio de Dios en nuestras vidas, podemos verlo de 2 perspectivas. La primera es victimizarnos y decir de que Dios no contesta las oraciones, que para qué vamos a hablarle al Señor si Él no nos va a contestar. O la segunda es ver a Dios con esa confianza total, con esa fe absoluta de que Él nunca nos va a dejar avergonzados y Él nos va a cumplir conforme a su voluntad y al propósito en el cual hemos sido llamados. La primera razón es que hay que entender de que Dios, Él es soberano y no es un objeto con el cual podamos manipular. A veces caemos en esa arrogancia de creer que podemos llevar a nuestro Dios y manipularlo como si fuera un genio de la lámpara, ponerle plazos al Creador de que se tienen que hacer las cosas como nosotros querramos, y tenemos que quitarnos de la mente de que vamos a hallar respuesta de nuestro Dios con esa actitud tan arrogante y tan soberbia que nosotros algunas veces tenemos. Quiero decirte de que Dios no puede ser manipulado por nadie, y Él responde según a su soberanía, según a su voluntad y también según al tiempo con el cual el Señor ya lo destinó todo. Quiero decirte que por más que oremos a nuestro Señor, Él no nos va a responder como nosotros querramos, y en ocasiones si Él no responde a nuestras exigencias, muchas veces esas respuestas nos va a ir mal. Y eso nos recuerda en Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Y esto por qué? Porque me buscaréis de todo corazón. El silencio de Dios nos posiciona en el momento exacto de que nosotros somos los que necesitamos de Dios y no Él de nosotros. Segunda razón, otro de los errores que nosotros cometemos al momento de hablar con Dios, y es porque estamos buscando al Señor con el enfoque equivocado. Lo buscamos a Él por el milagro o por el beneficio que nos proporciona al buscarlo a Él, pero no por un interés genuino en Dios. A menudo queremos que el Señor nos responda, pero solamente lo buscamos a Él por interés, el momento donde más lo necesitamos y estamos pasando por escasez y por necesidades. Queremos más la bendición, pero no queremos al Dios que proporciona esa bendición. Y uno de los ejemplos claramente que el Señor nos muestra es en los evangelios. En Juan capítulo 6 versículo 15 nos muestra una escena que me llama bastante la atención. Nos muestra que después de que Jesucristo, Él multiplicó los panes y los peces, había una multitud que estaba asombrado y quería proclamar a nuestro Señor como si fuera su rey, como si fuera su gobernante. Pero ellos tenían un doble sentido. Ellos querían de que nuestro Señor les solucionara sus problemas económicos y de alimento. El Señor los confronta directamente y les dice: me buscaréis no porque hayan visto las señales, o sea, el milagro que pasó, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y esto nos indica algo importante. En ocasiones el Señor guarda el silencio con el propósito de limpiar nuestras intenciones hacia Él y nos comienza a probar si estamos buscando al Señor por interés en su presencia o por el beneficio que proporciona a Él con sus milagros. Y si en algún momento el Señor no nos da eso que pidamos, ¿vamos a seguir siéndole fieles a Él? ¿Y vamos a estar perseverantes y constantes confiando en Dios? ¿O vamos a irnos y a rechazar a nuestro Señor porque no nos da lo que nosotros querramos? Eso es algo que hay que tenerlo importante. Número 3, la falta de enfoque y el ruido en nuestras mentes. Esto es algo importante porque la verdad, Dios ahora mismo podría estarle hablando, pero muchas veces nuestras mentes están tan saturadas de ansiedad, de preocupaciones, y estamos tan consumidos
consumidos por la tecnología que no nos permite alinear nuestra mente con la de nuestro Señor y entender día a día qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Y somos incapaces de escuchar esa guía, esa voz que el Señor nos quiere hablar. Esos son errores que constantemente nosotros como cristianos vamos cometiendo. Y en Primera de Reyes nos habla algo interesante, y es que el profeta Elías descubrió de que el Señor no le estaba hablando con una voz gruesa y audible, sino que era con un silbido y un viento apacible y delicado. Y si en estos momentos no podemos entender la voz de Dios, es porque necesitamos que desintoxicar nuestra mente y nuestro corazón para alinearlo a la voluntad de Dios. Ese ruido espiritual que en ocasiones nosotros tenemos y no nos permite entender lo que el Señor nos quiere hablar constantemente. Número 4. El Señor está probando y desarrollando tu fe. Eso es algo importante porque en las Escrituras constantemente nos dice de que el silencio siempre procede a algo mayor. Cuando estamos en esas circunstancias adversas y el Señor se queda callado, ese silencio que vivimos durante un tiempo va a ser la catapulta para llegar a un mayor crecimiento en Dios. Esos periodos donde el silencio se convierte en nuestro desierto y en ese pan de cada día purifica nuestra fe. Y el apóstol Pedro lo explica claramente diciendo que nuestra fe debe que ser probada como el oro y el fuego, el cual es perecedero, pero se procesa con el fuego de la prueba. Dios calla en esos momentos para ver si nosotros constantemente seguimos creyendo y confiando en su voluntad, en que Él tiene el control y en sus promesas. Y si mantienes tu integridad, aunque no veas la respuesta de parte de nuestro Señor. El silencio no es una tortura del Señor, sino que está mejorando ese carácter que nosotros necesitamos para ir un poco más allá de lo que el Señor nos quiere llevar. Número 5. La respuesta de Dios ya fue dada en su palabra. Muchas veces creemos que el Señor nos va a hablar de una forma audible y de forma mística para tomar esa decisión que le estamos pidiendo, cuando la respuesta ya está escrita en su palabra con esa claridad que nosotros necesitamos. Dios en esos momentos no nos va a hablar de una forma audible, directamente como lo hablaba en el pueblo de Israel cuando estaban con sus profetas y sus reyes durante toda esa época, sino que el Señor nos dice que Él ya nos dejó la palabra profética más segura y nos dice que la Biblia es una lámpara que alumbra nuestro camino. En esos momentos donde sientas de que Dios no le está hablando o estás en esas circunstancias donde necesitas escuchar la voz de Dios, yo quiero invitarlo a que te sientas por un momento, 5 minutos nomás. Créame que va a ser la mejor inversión que usted puede hacer para su vida. Si quieres escuchar la voz de nuestro Señor, permita de que el Señor te hable a través de tu palabra constantemente. Y probablemente la respuesta que necesitas va a estar aquí, en ella. Otra de las razones que el Señor guarda silencio es porque Él quiere que nosotros tengamos un corazón humilde para buscarlo a Él. El orgullo y la autosuficiencia levantan barreras invisibles en contra de nuestro Señor. Las Escrituras nos muestran de que Dios constantemente nos dice que Él da gracia a los humildes, pero a los altivos los mira de lejos. Y hay herramientas que el Señor nos proporciona para moldear nuestro corazón y tener un corazón manso ante la presencia de nuestro Señor. Y estos son el ayuno y la humillación constantemente hacia nuestro Señor Jesucristo. Esto rompe el silencio y alinea nuestra mente con la del Señor. Y en 2 Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, nos muestra un versículo sumamente extraordinario. Y dice: el Señor dice que Él oirá y Él estará atento al clamor de su pueblo. Pero si nosotros llegamos con esa actitud y con esa determinación correcta para nuestro Señor, ese silencio nos permite romper ese orgullo y reconocer que necesitamos completamente de nuestro Señor. Cuando comenzamos a pasar mucho tiempo con nuestro Señor, comenzamos a profundizar y a tener una relación madura en Él. Y comenzamos a entender de que ese silencio no es incomodidad, sino que al contrario es la forma que el Señor utiliza para comunicarse con nosotros. Y Dios calla no porque sea un ser malvado, sino porque el Señor no quiere una dinámica superficial, únicamente en las peticiones y en respuestas rápidas, sino que Él quiere hacernos una invitación e ir más allá a otro nivel, a un nivel mayor en Dios. Y el Señor nos dice: estad quietos y conoced de que yo soy Dios. Su silencio es un llamado a aprender y a descansar en la presencia de nuestro Señor. Esto nos permite conocer
que necesitamos de Dios y necesitamos adorarlo simplemente por lo que Él es. Y aunque no nos proporcione nada el Señor, créame que Él se merece todo nuestra adoración y nuestro reconocimiento hacia Él. Y hay uno de los actos que me parecen más interesantes y me encanta, y es lo que hizo Job con esa declaración de fe que él hizo. Y decía, aunque Él me matara, aunque Él no me diera nada, ¿cierto? Pero dice él, con todo y eso me alegraré en Jehová. Cuando logramos esto, entendemos de que el silencio de Dios no es un castigo, sino que hace parte del proceso que nosotros debemos que pasar para ver la respuesta de nuestro Señor. Y eso nos permite no desesperarnos, sino confiar en nuestro Señor. Pero eso nos lleva a un siguiente paso fundamental. Ya entendemos que el Señor calla por un propósito en Él. Pero entonces debemos que saber cómo podemos discernir la voz de Dios y saber con mayor claridad si eso que estamos haciendo, si esa decisión hacia nuestro futuro, hacia nuestros proyectos, va a ser la voluntad de Dios. Si quieres seguir profundizando en la palabra de Dios, quiero decirte que tengo un regalo especialmente para ti. He preparado una serie completa de introducción a la Biblia, donde vamos a hablar sobre el origen de las Sagradas Escrituras y cómo se formó desde que inició y su desarrollo hasta el momento en el cual la tenemos ahorita. Haz clic en esta lista de reproducciones si quieres seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Suscríbete a Discípulos de Cristo, que eso nos ayuda bastante y nos motiva a seguir subiendo mayores contenidos para este canal. Así que mi nombre es Julián Mendoza y nos vemos hasta la próxima.